Bueno, le damos gloria a Dios, mis amados. Hoy vamos a retomar la epístola a los Romanos capítulo 14, en la cual el apóstol Pablo va a hablar de algunos, no, aunque escrituralmente hace énfasis de que hay unos que de igual manera son débiles en la fe, pero ahí hace referencia no solamente a ser neófito, o sea, nuevos en el evangelio, o niños espirituales, ¿sí? Sino también en depender de Dios. ¿Sí? Cuando usted diga, no, ya ayer sábado en el ayuno meditábamos de un rey que cuando se hizo fuerte se llenó de altivez, de soberbia y asumió algo que no le correspondía. Jotán. Sí, Jotán asumió y preparó sus caminos delante de Dios, pero el padre de él, ¿sí?, no hizo eso. Quiso asumir el sacerdocio y de igual manera ofrecer incienso, y dice que le vino una lepra. Somos débiles ante Dios, mis amados, necesitados de Dios. Y aquí en Romanos capítulo 14 nos dice y nos da el apóstol Pablo unas recomendaciones atemporales, es decir, que no tienen fecha de vencimiento, porque aquel hermano que usted hoy le tiende la mano para orar por él, fortalecerse, ¿sí?, fortalecerlo, en cualquier momento usted va a necesitar también de él. Por eso en el cuerpo de Cristo no hay jerarquía entre los miembros, solamente jerarquía en relación a la cabeza, la cual es Cristo. El más importante y el centro de la iglesia es Cristo, no son los líderes, ¿sí? Y el título de esta alabanza es la necesidad de mantener la unidad cristiana. Es una necesidad que haya unicidad. No solamente unidad, sino unicidad. En las parejas debe haber unidad y unicidad. ¿Unicidad qué quiere decir? Que no solamente estando bajo el mismo techo o ese miembro de la iglesia asistiendo a la misma iglesia, no. Debe haber también unicidad. Unicidad es que tenemos las mismas metas, los mismos fines. Las metas es adorar ¿a quién? A Dios. Y nuestra meta es ser como Cristo, como el Señor, aprender de la palabra de Dios. Y en las parejas y en las relaciones de amistad, de compañerismo, ¿cuál debe ser esa unicidad? La unicidad es malcriar a los hijos. Vamos a ponernos de acuerdo que nuestros hijos sean los peores. ¿Conoce familias así? Yo las conozco. ¿Sí? En una serie de El patrón del mal, haciendo referencia a Pablo Escobar, se dice que la mamá de Pablo Escobar, siendo maestra, y cuando supo que su hijo Pablo Escobar había sido sorprendido haciendo copia, ella viene y lo cachetea cuando está él afuera de rectoría. Ella lo cachetea y él le dice: mamá, no, la próxima no lo vuelvo a hacer, no lo voy a volver a hacer. Y esta mujer, ¿sí?, la mamá de Pablo Escobar, va a decir: no te cacheteo por lo que hiciste, sino porque te sorprendieron. Te sorprendieron haciendo copia. Imagínense. Y vemos eso, mis amados, que el que hace pecado se vuelve ¿qué? Esclavo, y esclaviza a otro. Y se vuelve un patrón generacional de amargura, de desobediencia a Dios. Vemos también casos en los cuales se dice, mis amados, se dice que la madre de Pablo Escobar
apoyó al cartel de Cali para quedarse con la riqueza de su hijo, de Pablo Escobar. Imagínense. Eso no lo dicen en las noticias, lo dicen los investigadores. Como una madre, un progenitor, ¿sí?, prepara a su hijo para que sea un fracasado, una persona ruin. Sí. Contrario a lo que David dijo: joven fui y envejecido, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esos son los pensamientos que Dios tiene para su hogar, para sus hijos, para ustedes. No son para la mendicidad, no son para estar fracasados. Amén. Amén. Y frente a eso, mis amados, la necesidad de mantener la unidad en Cristo, la unicidad en la iglesia es importante. Es importante. La unicidad en el hogar, en los trabajos, es importante tener claro cuál es la meta de ese hogar, de esa familia. ¿Sí? Cuando decimos es sacar adelante a los hijos, ¿pero qué significa eso? ¿De qué manera van a llegar ellos a ser mejores que nosotros? Primeramente, que conozcan el Evangelio, que conozcan y reconozcan a ese Salvador y Señor de sus vidas. Porque pueden llegar a ser los mejores empresarios, los mejores, en fin, los mejores estudiantes. O usted misma puede ser. Pero si Cristo no es su Señor y Salvador, es la persona más desafortunada en este mundo. Y por eso el título, la necesidad de mantener la unidad. No es solamente tener unidad, es mantenerla. Alguien dijo, no es solamente llegar al éxito, sino mantenerte ahí. No es solamente tener una pareja, sino mantener esa relación de pareja. No es solamente tener un hijo, sino también criarlo. Que aunque llegue a la edad que sea, seguirá siendo tu hijo, tu hija. Mantener esa unidad. Ahora, amados, hay una necesidad en todo creyente en Cristo. En todo. Ahora, si usted no es creyente, usted se le va a dificultar entender esa necesidad. Y esa necesidad es mantener la unidad. Y una unidad basada en la tolerancia a las diferencias de opinión. Sí, tenemos la mente de Cristo, pero déjeme decirle que usted sigue siendo usted. Dios utiliza ese carácter suyo, que llegue a ser el carácter de Cristo, pero lo utiliza a usted. Así hay hermanos que son más emocionales y otros son más serenos, otros son más impulsivos, otros, en fin. Y así en esa diversidad hay unidad. Porque cuando hay desacuerdos, encontramos que lo que el otro no está de acuerdo conmigo, me está aportando a mí para crecer más en el conocimiento de Dios. ¿Usted se imagina una relación de pareja donde todo es sí, 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 sí? Pues para mí eso es aburrido. Ahora, no es que siempre esté llevándole la contraria, pero tenga algo que decir, mira, para mí me parece que debemos hacerlo así. ¿Es usted de las personas que escucha al otro cuando no tiene lo mismo que piensa usted? Se hace necesario escuchar al otro, aunque no esté de acuerdo a lo que usted va a decir, porque le va a aportar, le va a permitir crecer, ¿sí? Y vemos, mis amados hermanos, que debemos ser tolerantes ante las diferentes opiniones en temas. En este caso, vemos que en esta lectura dice que la iglesia ya no era solamente como encontramos en Hechos capítulo 2, que eran ¿qué? Judíos, algunos judíos gentilizados, porque se habían criado y nacido no en Judea, no en Israel. Pero vemos que ellos mantenían que solamente el evangelio y la salvación era para ellos.
y no para los gentiles en este caso, o los gentiles. Es decir, no era para los colombianos, para los peruanos, para los argentinos, no, era para ellos, no, pero Cristo murió para toda la humanidad. Y vamos a encontrar que frente a eso los judaizantes van a decir, no, es que tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar el día de reposo, no hay que ir al templo. En el templo no podían ir los que no eran del pueblo de Israel. Había un patio externo en el cual podían estar y aún así eran considerados despreciables. Acuérdense, perros. ¿Cómo llamó Jesús? ¿Sí? Eran considerados perros, algo inmundo a la mujer sirofenicia. Sí, y vemos que frente a eso no podemos ponernos a debatir. Pastor, es que hoy tenía que ser la cena. ¿Sabía usted que hay hermanos de la misma denominación que hacen la cena el último día del mes? Nosotros lo hacemos el primer domingo, otros lo hacen de noche. Y hay gente que se va de las congregaciones por eso. Hay gente que se va de las congregaciones por eso. Hay gente que se va de las congregaciones porque el pastor no predica con vestido de paño. ¿Sí? Hay gente que se va de la congregación porque el que está predicando es un latino y no es un norteamericano, no es un alemán, no es un francés, no es... Ahora, en un instante que Dios tiene claro eso, ¿qué piensa usted de lo que Dios piensa sobre eso? Y nos dice sobre esto, ser tolerante frente a esos desacuerdos, mis amados, ¿sí? Y vemos de igual manera que hay una exhortación a no juzgar ni menospreciar a los demás creyentes. Usted va a escuchar gente que se coloca, parece que le dijera al que está sentado en el trono, ¿sí? Y al Cordero, y le dice, hagan su lado, ahora yo me voy a sentar. Tú no eres salva, tú sí, tú no, tú sí, tú. Y yo me pregunto si esa persona primeramente está convencida de su salvación. Porque la Biblia me dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Romanos capítulo 8. Nos dice ahí Pablo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios, que somos salvos. Y la Biblia cuando nos habla de los que están escritos en el libro de la vida, no aparecen ni nombres ni apellidos. Eso quiere decir que usted y yo, cuando usted recibió a Cristo, dice Jesús que está escrito en los cielos y que no debemos gloriarnos ni vanagloriarnos si los demonios se nos sujetan, sino que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Qué hermoso! No debemos juzgar, mis amados. Juzgar es colocarnos en lugar de Dios, porque Él es el único juez. Amén. Y sobre eso también resalta que cada creyente no vive para sí. Qué hermoso. Qué hermoso. Imagínese, usted no planea usted solo, ni planea para sí misma su vida. Para mí eso es un descanso. Para mí es un descanso. No sé para usted. Para mí es un descanso. Frente a este mundo en el cual dice Pablo que estamos en tiempos ¿qué? Peligrosos. Y dice un diagnóstico de ese tipo de seres humanos y el mundo, amadores de sí mismo, en fin. Pero aquí nos dice que usted como creyente no vive para sí y de igual manera no rinde cuentas primeramente a Dios. Un día usted dará cuenta a Dios, sea creyente o no, y dice del tribunal de Cristo. Una cosa es el trono que nos dice Apocalipsis, el trono blanco, y otra es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo estaremos los creyentes, no para ser condenados,
sino para ser recompensado. Pero está hay el trono blanco en el cual dice que los muertos serán que resucitados, y ahí se refiere al gran juicio para aquellos que rechazaron la gracia. Y aquí Pablo nos habla de los cristianos que vamos a estar ante ese tribunal, no para ser condenados, sino recompensados. Ahora permítame preguntar rápidamente a usted, ¿cómo se obtiene la unidad cristiana? ¿Cómo usted llegó a estar unido a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Les escucho, mis amados. ¿Cómo? En la hermandad y en unión. ¿Cómo? En la hermandad y en unión. ¿Y cómo lograste esa hermandad y unión? ¿Cómo? Porque el Señor, Oh, eso obró en tu corazón. ¿Qué más? ¿Cómo? Porque Dios es amor y Él nos ama y nos mandó a amarnos Unos a otros. practicando y obedeciendo eso. Eso es mantenerlo. ¿Y qué más? Usted llegó a una congregación diciendo, oye, yo me quiero afiliar. Cuando es afiliarse, yo quiero afiliarme. ¿Dónde lleno ahí la solicitud? No, Me dan una tarjetita que yo pertenezco a esta congregación. ¿Así? no, ¿Cómo fue entonces? que Dios me encontró y me sacó La de allá. encontré, estábamos perdidos. Sí. Muy bien, eso dice mucho, hermanos, porque hay congregaciones maravillosamente salvas, pero también hay muchos que creen que hacen parte de una denominación, ya son unidos al cuerpo y a la cabeza que es Cristo, ¿no? Usted puede ser parte nominal de algo, pero no ser parte si usted no sigue las metas y objetivos de esa empresa y del cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted que hay mucha gente que puede estar, la Biblia dice de Samuel, que fue dedicado por Ana a Dios, y dice que Samuel ministraba en el templo y no conocía a Dios, Y aquí nos habla, por tanto, que la unidad primeramente es tener una relación con la cabeza que es Cristo, pero también una relación y comunión con los demás hermanos. Por eso ahí nos habla de cómo llegar, primeramente cuando reconociste que eres pecador y que Cristo pagó el precio por tu pecado y pasaste a ser una persona condenada a ser una persona redimida. Y la Biblia dice que todo aquel que recibe a Cristo en su corazón hace parte de la familia más grande, la familia de la fe. Ahora, rápidamente, sobre estos tres aspectos que encontramos acá, hay otros, hay tres aspectos que nos habla de tener cuidado con esa unidad. Y la primera es aceptar al otro sin juzgar. Una cosa es aceptar y otra cosa es aprobar. ¿Sí? Aceptar. Y otra cosa es juzgar. Y otra cosa es condenar. Dice el versículo 1 al 4 de Romanos capítulo 14. Permítame leer rápidamente. Dice, recibir ¿a quién? Al débil en la fe. No es rechazar, recibir. Aceptar a ese hermano, esa hermana. ¿Sí? A ese hermano, esa hermana, aceptarle, recibir al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo. Otros que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién le ha recibido? Dios. Dios le ha recibido. ¿Sí? Ay, es que esta hermana mire cómo predica. Ay, este hermano cómo predica. Ay, mire cómo canta. Ay, mire. Ay, vea, este hermano tiene tiempo que ya no asiste. ¿Será que estará en el mundo? Tenga cuidado. ¿Por qué no ora por esa persona o lo visita? Hermanos, estábamos orando por usted. ¿Por qué no ha venido? ¿Sí? Y nos habla aquí el apóstol Pablo sobre ello de una manera directa. ¿A quién? A los inconversos, no a la iglesia. Y dice el 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado que? Ajeno. Para
su propio Señor que está en pie. Gracias al Señor estamos en pie. O cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? ¿Quién es el que te hace estar de pie? Yo. El Señor. Porque usted no pertenece a usted, pertenece a Cristo. Amén. Yo no puedo mandar sobre sus hijos, mi hermano ni su hija, mi hermano Odilio. Le puedo orientar y aconsejar, pero usted está llamado a criar a sus hijos. Le puedo instruir en lo que dice la Biblia como padre, cómo debemos criar, pero usted tiene la responsabilidad. Aquí no somos papás chiquitos, el único Padre Celestial que nos cría es Dios. Como siervos de Dios, como predicadores, decimos no mi palabra, sino lo que dice la palabra de Dios. Aquí sí hay cosas que pudieron funcionar en mí, pero me voy a lo que dice David. Joven fui y envejecido, la Biblia. Pero también nos advierte de un Elí que no fue estorbo para sus hijos, que servían en el templo, pero servían a Satanás también, adulterando. Y vemos, mis amados, que primeramente es aceptar sin juzgar. Se debe recibir al débil en la fe sin entrar a disputar por opiniones personales, centrándose en que en un amor, no cualquier amor, el amor fraternal. El amor fraternal. Y es triste frente a eso, de juzgar. Ay, el hermano está haciendo eso. ¿Dónde es que dice aquí en la palabra para mandarle este mensaje? No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Segundo, el ejemplo de la comida. Pablo no solamente habla de la comida, sino de las fechas. De las fechas. Dice versículos 5 y 6. Pablo, la palabra de Dios. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igualmente todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da ¿quién? Gracias a quién. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿De qué nos sirve guardar un día y guardar otro día si no lo hacemos para el Señor? Si no lo hacemos para Él. Si no nos reunimos en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es Cristo. Solamente estaríamos llenos de ritualismos espirituales. Y de eso sí está lleno el mundo, de grandes religiones. Religiones que son de millares y millares, pero no lo hacen para Dios. No lo hacen para el Señor. Frente a esto, Pablo aclara sobre esto. Pablo usa el ejemplo de comer carne versus comer legumbres para mostrar que las convicciones personales sobre el alimento no debe dividir a la iglesia. Es que a mí me parece, ¿sí?, que todo aquel que predique debe tener camisa y corbata. Bueno, sí, puede ser. Puede ser. Pero eso no limita que en ese momento, si no tenemos corbata, podamos predicar. ¿O usted cree que Dios te va a poner a predicar solamente cuando tengas la camisa y la corbata? Y estás ahí y se te acerca una persona, oiga, yo lo vi asistiendo a una iglesia cristiana y yo he estado sintiendo el buscar de Dios. Espérate que no tengo corbata. Ni camisa. Pero mis hermanos, caemos en eso. Y créanme que yo le hablo con todo el amor porque yo fui así. Los que me conocieron en Barranquilla, yo fui así, legalista. Le hacía la competencia al fariseo de ahí de Lucas. Señor, ayuno, predico. Sí, predico todos los días, no me acuesto hasta.
peleaba con mi hermano mayor sobre temas bíblicos en la cual el Señor dice, ¿lo haces para mí o lo haces para ti? ¿Sí? Y vemos eso frente a esa realidad. Usted debe predicar del pecado, sí, pero llevar al amor. Y si predica del amor, debe llevar a esa persona también a que esa persona, en ese Dios que ama, le desobedeció. Pero usted no puede quedarse solamente predicando sobre el amor o del pecado. No puede quedarse. Y a veces vemos eso también. No es que aquí siempre hay que predicar sobre el pecado y el sí. Pero ¿dónde está aquel que siendo Dios se hizo como nosotros, pero sin pecado, y nos dio la salvación, mis hermanos? Pero tampoco podemos decir, no, aquí no pasa nada en mi familia. No, mi familia no dice nada. Aquí todos estamos bien. Yo creo que ni necesitamos estar allá en el cielo, porque mi casa, mejor dicho, es el cielo. Es el cielo. Pero cuando llega el familiar que tiene problemas ahí, no le digan a nadie que tal hija o tal hijo está andando mal. Eso no se dice a nadie. Y solamente ocurre de las puertas hacia adentro. Déjame decirte que eso no es así. Porque aquí es la que tú vas a dar cuentas, no para condenación, sino para dar premio que va a llamar la atención sobre eso. ¿Ven? Y por último, vivir para el Señor. Versículos 7 y 14 nos termina diciendo ahí Pablo, vivir para el Señor. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo por esto murió. ¿Para qué? Y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Mis amados, todos los hermanos en Cristo pertenecen al Señor, no a la muerte, a Cristo, aquel que dijo, yo soy la resurrección y vida. Y usted que está vivo y yo estoy vivo, pertenecemos a Cristo. Pero tú, ¿por qué? Dice versículo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Antes dice, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante quién, ante Jesús, ante Dios, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos. Unos antes, otros después, todos. Todos, mis amados. Todos. Entonces, mis amados, el Señor no le va a prestar el trono para él, ¿sí? Mirarlo y usted tomar el lugar de juez. No. Recibir, mis amados, a los que fallamos. ¿Sí? Recíbame a mí cuando falle. Ore por mí cuando falle. Y ore por aquel hermano que falla. No se coloque en el lugar de Dios, porque Dios no le va a dar su lugar. Dios no se lo ganó. A Él pertenece la gloria, el imperio por los siglos, no usted y a mí. Amén. Y vemos sobre esto ya para concluir. Este pasaje nos enseña que la unidad es primordial, es lo primero de lo primero, primordial. No debemos ser tropiezo para otros creyentes. Además, tenemos la responsabilidad ante Dios con el otro. Yo soy responsable de usted, pero usted es responsable de mí. Imagínense. Responsable, pues todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, por lo cual no es lícito condenar a tu hermano. Como profesor,
Muchas veces les digo a los estudiantes, de los que han estudiado con usted, ¿cuántos están aquí en el salón? ¿Cuántos? Y algunos me dicen, él. Ah, ¿y cuántos eran? Anterior no éramos tantos. ¿Y por qué no están? Y me dicen, porque perdieron el año. No aprobaron el año. Y yo con todo el amor le digo a ese estudiante, ¿y qué no hiciste? ¿O qué hiciste para que eso ocurriera? ¿O qué dejaste de hacer para que tu compañero no se promoviera? No estoy diciendo que le hagas las tareas. Mi hermano, no se trata que yo o usted esté orando en lugar mío. Sí, debemos orar los unos por los otros, pero debemos tener cada uno su tiempo de oración personal. Pero usted también está en la obligación de orar por mí y yo orar por usted. Y así también en el salón de clase. ¿Cuántas personas usted ha conocido que ya no están acá porque usted no se detuvo para hablarle de Cristo? O antes de conocer de Cristo, para darle un consejo a esa persona. Para decirle, oye, detente en el trago. Sí, estamos tomando bastante, pero ya, bájale. ¿Cómo vas a arrancar en esa moto alcoholizado? Déjala ahí. Déjala ahí. Por eso hay personas no creyentes que cargan en su conciencia culpas. Sí. O esa joven embarazada que dice, ese hombre irresponsable, mira, allá hay un lugar para que te apliques el aborto y yo te pago. Y usted habiendo oído eso, no le dice, oye, detente, eso es una vida humana, eso es una vida, y sea que tú tomes esa decisión más adelante, en tu conciencia Satanás te va a decir, si hubieras dado vida a esa criatura, hoy tuviera tal edad. Eso no lo hace Dios, lo hace Satanás para culparte, a culparte. ¿Y usted qué hizo? ¿Y yo qué hice? Ahora, ¿cuánto más también si somos iglesia? El orar usted por mí y yo por usted. El mandar un mensaje, si Dios le mandó un mensaje, envíelo, compártalo. Compártalo. Me gozo con mi hermana Oliva, mis hermanos que mandan alabanzas, canciones. Y eso llega al espíritu y uno se fortalece. Se fortalece, mis amados. Entonces, mis amados, esos jóvenes, entonces, ¿qué hacen? Cuando les digo, como director de curso y profesor, desde ahora eres cuidador de tu hermano. Eso es lo que Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? ¿Acaso soy yo qué? Guarda. Pues sí, eres guarda. Cada persona que Dios nos permite conocer es para nosotros cuidar de esa persona. Si esa persona que en este momento está robando y matando de una manera inmisericordia, pensando no es mi trabajo robar y matar, no sabiendo que eres guarda de tu hermano, creo que eso no ocurriría. Y tampoco puede ocurrir en el cuerpo de Cristo, en la cual somos tropiezos en algunos momentos cuando menospreciamos. Menospreciar es bajar del precio a esa persona. Usted no puede por debajear a alguien el cual valió la sangre de Cristo. Amén. Maravilloso Dios Santo de Israel. Señor, necesito de ti, Padre. Y necesito de mis hermanos. Señor, necesito, Señor, de la cabeza que es Cristo, pero también necesito de mis hermanos. Necesito orar por ellos como ellos también por mí. Gracias por los que oran. Y no solamente oran por ellos, sino también por los demás. Gracias por lo que nos has permitido conocer hoy. Señor, de que tenemos la necesidad de unidad, y no una unidad de lugar solamente, sí debemos estar congregándonos en un mismo lugar,
pero también en la unicidad, metas, planes, escuchar al otro. Y aunque no estemos de acuerdo, entendamos que es la manera como Dios usa y como Dios forma a la imagen de Cristo a ese hermano, a esa hermana. Señor, sabemos de que esto no viene de nosotros, sino de ti, que eres el alfarero. Ayúdanos, Señor, a soltar, Padre, y podamos perdonar también si hemos ofendido o hemos sido ofendidos. Por tu gran nombre te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Amén.